Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Bueno, esta noche tenemos un tema para hablar, bueno, que está invitado Connor, que ya muchos lo conocéis, de esta temporada y de la temporada pasada. Y bueno, vamos a hablar de un tema evidente que todos conocéis, ¿no? Porque desde hace unos años atrás se ha hablado y se ha tratado mucho en redes, en YouTube y demás. Pero bueno, esta noche vamos a darle una perspectiva más propia y vamos a hablar principalmente de estas fuentes de poder, de cómo son los Illuminati, los templarios, la masonería, ¿no? Todo lo que trae consigo esto en el tema actual también de las conspiraciones y cómo estas personas, estos grupos o logias han tratado el conocimiento a lo largo de la historia, ¿no? Y que realmente ha provocado eso, ¿no? En el pasado, en el presente y lo que puede provocar en un futuro, ¿no? En lo que es en la sociedad. Bueno, para ello, hoy vamos a hablar, a ver, de una manera también un poco más superficial, ¿no? Porque este tema es demasiado extenso y nos podríamos tirar horas mencionando bibliografía, entre otras cosas. Y bueno, eso, de una manera superficial, como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Y charlando entre amigos. Y luego a lo mejor os doy alguna referencia también en el vídeo, no sé si ponerlo mejor. Bueno, si os interesa un libro de los que voy a mencionar sobre este tema, me lo podéis decir por privado y yo mando la referencia del libro, si os parece bien mejor, ¿no? Por el tema de copyright y de lo que pueda surgir. Bueno, sin más dilación vamos a entrar ya al tema que nos concierne esta noche y voy a darle la bienvenida a Manuel Connor. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aire. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando, ya sea ahora en directo como en diferido. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, gracias a ti siempre por estar aquí en Mensajes de Orión. Te lo agradezco mucho. Que ya sé que tú no eres muy dado ahora y más ahora al tema de las redes sociales, no y YouTube, pero bueno, te tengo que apretar un poco para que estés siempre grabando vídeos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se agradece y tu esfuerzo y el hecho de que estés aquí. Y bueno, siempre eres bienvenido a Mensajes de Orión. Bueno, yo te agradezco la invitación. Ya sabes que no quiero de alguna manera centralizar nada de mi persona. Yo simplemente, pues, es un tema que a mí me es apasionante. Vamos a comentarlo y bien, pero estoy totalmente convencido que hay gente súper interesante que también necesitarían, por ejemplo, de tu espacio para poder transmitir su sapiencia, ¿no? Entonces yo este tema lo voy a dar con todo mi cariño y agradeciendo tu invitación. Pero eso, tampoco quiero yo monopolizar nada. Pero bueno, tengo que admitir que es un tema que me gusta y bueno, y tengo también que aclarar que voy a hacerlo de manera, como siempre, intentando que sea muy somero, muy superficial, albergando la mayor cantidad de aportaciones que están constatadas, de las cronologías ordenadas para hacer una película. Os voy a contar mi película que yo he montado con todos los datos que he ido albergando. Y ya está, es mi película. No quiere decir que yo intento que se acerque a la mayor realidad posible, pero es mi película. Se habla mucho de estos temas, del tema templario, del tema de la masonería. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y yo voy a exponer la película intentando llevarlo a la razón lógica y a la verdad más exclusiva, pero es mi película. Yo te lo agradezco mucho que sea así. Y por lo que dices de las demás intervenciones, tú realmente vas a dar pie a que haya más intervenciones, ¿no? Por parte en primer lugar, de colaboradores, ¿no? Si quieren completar o en un futuro hablar de este tema, además de dar pie a los oyentes a que comenten en este vídeo o que o si me quisieran hablar de manera más privada, ¿no? Si tuvieran más información o quisieran comentar algo respecto a este tema que vamos a tratar esta noche. Así que date por satisfecho en ese sentido.
de que, bueno, vas a ser un nexo de unión, ¿no? Entre los oyentes y futuros colaboradores que quieran hablar de esto. Porque realmente este tema en su totalidad nunca lo he tratado en el canal, ni en esta temporada, ni en las anteriores. Entonces, bueno, también es un tema que siempre me ha gustado. De hecho, yo me inicié así un poco en el tema de la conspiración, ¿no? Con estas personas, con este tipo de logias, ¿no? Porque siempre me llamaban la atención hace ya muchísimos años. Y bueno, la verdad es que es un tema también que me gusta mucho, es interesante y es un tema que da pie, ¿no? A aportar información y bastantes cosas, porque es que es un tema muy, muy amplio, ¿no? Esto ya se lleva tratando desde el principio de la historia y, bueno, del principio de la historia realmente creo que empezaron, tú tendrás más información respecto a esto que yo, ¿no? Yo tengo entendido que este tipo de grupos, ¿no? Empezaron en la Revolución Francesa, pero bueno, si quieres empezar con el tema y ya vamos haciendo comentarios al respecto de todo esto. Aire, tú ya sabes un poco cómo es mi persona. Yo cuando empecé a entrar en las redes es principalmente para avisar sobre riesgos costeros. Yo soy español, andaluz, nacido y he vivido toda mi vida en la costa y mi responsabilidad es avisar a la gente de posibles futuros riesgos costeros. Evidentemente, por el aumento sísmico, tectónico y volcánico ya a nivel planetario y por ende movimientos importantes de masa de mar y oceánica. Entonces, está más que claro que el conocimiento de estas logias tal y cual está directamente relacionado con estos peligros costeros. Por eso este tema también me va a gustar, pero voy a volver a repetirme finalmente en lo mismo. Existen datos de antaño que han evitado que el ganado pobre, o sea, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, pues sepamos. Y entonces esto, nuestra conciencia suprema, Padre Celestial, ha dado datos a la humanidad para todo, para rico y para pobre. Entonces aquí estoy de nuevo. De otra manera, voy a explicar de otra manera, pero voy a converger en lo mismo. Nos han estado ocultando datos y engañándonos durante muchos años. Por eso estoy aquí otra vez. Exactamente. Así que yo... Voy a decir dos cosas antes de que continúes. Lo primero es que voy a recordarle a los oyentes. Bueno, empecé diciendo la temporada de que iba a hacer bastantes directos, pero debido al ensayo-error me he dado cuenta de que los directos se cortan misteriosamente. Los directos que están conectados a YouTube, ¿no? Se cortan misteriosamente, entre otras cosas, ¿no? Y además, los directos de YouTube no se pueden enlazar con la plataforma que me abrí gracias al primer programa que hicimos de los peligros costeros, que por eso lo voy a mencionar aquí. Resulta que yo, aparte de todo de YouTube y de todas las plataformas que tengo, como íbamos a tocar temas así un poco más delicados, ¿no? Que no gustan tanto, abrí la plataforma de Odisee o Libri, como la conozcáis algunos. Y cuando haces un directo, automáticamente los vídeos no se pasan ahí a esa plataforma. Y como me interesa en especial que los vídeos estén en esa plataforma, por si YouTube algún día dijera algo que no debe, como ya está diciendo, ¿no? Con el tema del tratamiento de datos y demás, por eso mismo se están viendo los vídeos en diferido, ¿no? Que es lo que has comentado tú al principio. Eso una. Y dos... Ajá. Por eso, para que se queden allí los vídeos también, en una plataforma un poco más libre, que al fin, a la corta o a la larga dejará también de serlo, ¿no? Pero bueno, de momento no tenemos a YouTube como el principal protagonista, ¿no? Y la segunda cosa que quería comentar, ya que has dicho lo de los peligros costeros, que yo por eso te conocí y empezamos en este tema y en todos los vídeos has dado pinceladas sobre ello. Te voy a dar mi opinión personal antes de entrar en el tema. Sí que es verdad que de primeras, quien te escuche, ¿no? Hablando sobre estos peligros costeros, que os remonto a los vídeos que he hecho con Connor esta temporada y la pasada. De momento es una información que no se suele escuchar, porque es una información, lo que tú dices, desconocida, y de momento puede chocar un poco, ¿no? Decir, ¿qué está diciendo? Connor, de los peligros costeros, que está comentando, pero una vez te escuchas, o sea, te escuché por primera vez, ¿no? Y luego ya te pones un poco a unir cabos, ¿no? Y ves lo que está pasando, ya se ve que no es tan descabellado, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Aparte de que tú has hecho tus investigaciones por los riesgos sísmicos y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cosa que yo antes no tenía en cuenta, pero ahora sí.
¿no? Es una cosa que he visto todo lo general, lo que está pasando, y la verdad es que ahora lo tengo muy en cuenta todo eso que comentaste en el vídeo anterior, ¿no? Y bueno, ya sabes que a Petit Comité muchas veces pues te he hecho preguntas por ¿tienes datos sobre esto? ¿Tienes datos sobre lo otro? ¿No? Entonces, lo digo por esto, porque de momento si lo escucha el oyente a lo mejor le puede resultar un poco extraño, ¿no? Porque no es una cosa común, ¿no? Pero luego, si se pone a lo mejor a investigar o ver, sí que va a sacar cosas que tienen bastante sentido respecto a este tema, ¿no? Y bueno, esas eran las dos aportaciones que quería hacer sobre supuesto, eso. Aire, por supuesto que tiene sentido, y más ahora. Mi población costera, donde yo he nacido, donde está todos mis amores, mi familia, todo, no dejan de dar avisos de peligros de tsunami, datos en periódicos, hacen simulacros, también se está haciendo simulacros de empresas petroquímicas petrolíferas, aquí en España, petroquímicas también, la alarmita telefónica, es más que evidente, Ariel, Airet, mira, Ariel, qué bonito, como la sirenita. Sí, es que la he visto esta tarde. Con mis gatos. Te has metido directamente al mar, ¿no? Te has metido en la película. Sí, totalmente. Hablando de mar, que Airet, es evidente, como siempre he dicho en mis vídeos, que esto está profetizado desde hace mucho, y nuestros dirigentes de hoy, que son herederos de antaño, de sus familiares ricos de antaño, tenían el conocimiento y no han preparado infraestructura para los pobres. Es decir, ya decidieron hace mucho la operación rico al bollo, pobre al hoyo. Ahora tenemos una conciencia suprema que está apostando por la humanidad, las cosas no están saliendo bien, pero ahora la élite de control, lamentablemente, por mucho que quisieran cambiar y ayudar, no pueden hacer nada. No hay infraestructura para tanta gente, ni han preparado a las naciones para todo lo que parece llegar. Pues lo que les queda es maquillar un poco el tema, la lengua televisiva engañosa de Satanás, algunos canales rameras de YouTube engañosos, y tirar para adelante para que la población no se levante en armas. Esto es una guerra ahora mismo informativa, información contra información, pero ya decidieron hace cientos de años la operación rico al bollo, pobre al hoyo. Ahora ya no se puede hacer nada, es una irresponsabilidad milenaria que han tenido, y ahora lo están pagando, porque la conciencia suprema, no me cabe duda, está ayudando al pueblo. Así que, si quieres, comienzo. Sí, claro, cuando quieras. Vamos al tema. Ok. Bien. Hablando, pues eso, precisamente del conocimiento oculto. Y yo os cuento mi película. ¿Tener conocimiento es positivo o es negativo? Bien, pues depende de lo que hagamos con él. Si aplicamos el conocimiento en el campo del aumento de nuestra virtud personal, pues creceremos en valores y con ello en fraternidad, libertad, igualdad hacia la humanidad. Hecho que tengo que decir que lamentablemente nuestros dirigentes de antaño no han cumplido, ni los dirigentes actuales. Es decir, utilizar el conocimiento como forma de valores crísticos o de otras religiones que aumentan esos valores de fraternidad, igualdad, libertad, o utilizar el conocimiento para albergar poder, control y riqueza. Lamentablemente no tengo que explicar que es el caso que estamos experimentando a grosso modo. Bien, el primer movimiento de conocimiento, o el primer movimiento como grupo que albergó conocimiento que yo haya constatado, es el movimiento gnóstico. Es muy interesante, la gnosis. De hecho, la gnosis significa conocimiento, claramente. La gnosis significa conocimiento. Estos conocimientos de los movimientos gnósticos albergan todo lo escrito que la humanidad haya tenido. Podemos decir que creo que los textos más antiguos, que no se saben fielmente de qué época datan, podrían ser los antiguos textos sánscritos, los Vedas y anteriores a los Vedas, que podría estar en torno a 5.000, 7.000, hasta 10.000 años, algunos autores dicen, ¿no? Son los textos más antiguos que hay. La gnosis trata de aglomerar todos los conocimientos de la humanidad que están escritos desde el punto de vista tanto de las religiones como las antiguas culturas y antiguos imperios. Lo amasa todo, amasa desde los movimientos espirituales germánicos, que podemos llamar paganismo,
hasta los movimientos crísticos, los hinduistas, todo, e intentan darle una función lógica pues a todas esas explicaciones. De esa manera la gnosis para mí es algo bastante elevado. Bien, el movimiento gnóstico de forma material o de forma palpable está un poco en auge desde el siglo I hasta el cuarto. Bien, que sería entre el año 1300 y 1400. También en esa época, sería desde el año 100 al año 300 después de Cristo, desde el 100 al... No, perdón. El movimiento gnóstico está en auge desde el siglo I al siglo IV. Es decir, el siglo IV sería desde el año 300 al 400 después de Cristo. Ahora sí está bien explicado. Entre el año 300 y el año 400, en esos 100 años, también ya está compitiendo en la humanidad el movimiento cristiano. Quiere decir que el cristianismo está compitiendo contra aquellos movimientos que llaman ellos paganismo, que tiene que ver con grandes conocimientos, por ejemplo, grandes conocimientos de astronomía, grandes conocimientos de botánica, vibración de mantras, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento cristiano intenta acabar con el gnosticismo, que podríamos definirlo el paganismo. Bien, ¿cómo lo lograban? Pues lo lograban de la manera más fácil, añadiendo los gnósticos al cristianismo. Es decir, que la iglesia romana siempre ha tenido los monjes más preparados y los monjes más virtuosos eran gnósticos encubiertos en la iglesia católica. La iglesia católica realmente nunca le ha importado el gnosticismo, le ha importado que los gnósticos hicieran sombra a la iglesia. Pero si metemos gnosticismo, metemos a los cultos, lo metemos a la iglesia católica, eso al Vaticano nunca le ha importado. Grandes monjes y grandes señores espirituales de la iglesia romana eran gnósticos encubiertos, y es evidente que la iglesia romana ha albergado, dicen que tiene una biblioteca de 15 kilómetros, o sea que eso es horroroso, todo lo que tiene albergado en conocimiento escrito, y es evidente que la iglesia vaticana le ha gustado y ha querido siempre albergar esos conocimientos y evitar copias, es decir, ellos quieren exclusividad del conocimiento. Así que aquellos personajes gnósticos que entendían de astronomía, quizá también medicina, plantas medicinales y tal y cual, la iglesia vaticana nunca le plantó guerra si se los llevaba a su parcela. Así que está clarísimo que ya dentro de la iglesia vaticana los monjes y las personas más ilustres dentro de la propia iglesia vaticana eran gnósticos en la oscuridad. Es decir, que tenían conocimiento de lo que la misma iglesia vaticana llamaba paganismo. Ese paganismo se traspoló al cristianismo y se maquilló a las tradiciones cristianas, pero en el fondo se está tratando de grandes ciencias que se han traspolado a una religión, como por ejemplo, interesante, la vibración de los cantos sánscritos hindúes, en los que es posible que la iglesia vaticana haya copiado la vibración y hayan traspolado esas vibraciones a cantos católicos, como el Ave María y otros cantos que tienen la vibración, el mismo timbre vibratorio sanatorio de los cantos sánscritos. Bien, el primer movimiento, como os he dicho, de conocedores de conocimiento, la gnosis, compitiendo con el cristianismo. Y tengo que decir que el cristianismo o la iglesia primitiva no existía una figura papal, no era una figura papal, existían los llamados obispos. Es decir, los obispos tenían ciertas parcelas. Un momentito, Aire. Sí. Un momentito. Yo te quería decir... ¿Tú me estás escuchando? La estufa que se ha caído algo fuera. Ya está. No, arregla la estufa, que eso es importante. Sí. La iglesia primitiva... Yo te quería decir que yo estuve yendo a clases ay, no me acuerdo ahora, de gnosis, que era gente de este estilo, y la verdad es que eran súper interesantes y hablaban de muchas cosas así, ¿no?
Y la verdad es que muy interesante. muy interesante. Pasa que ya por falta de tiempo no puedo asistir, pero vamos, súper interesante. Todo lo que hablaban, ¿no? De escrituras antiguas, todo lo que estás comentando, ¿no? Sí, Aire, sí. Lo que ocurre es que estos movimientos piden mucha exclusividad. A mí me ocurrió también, me pasó prácticamente lo mismo y por falta de capacidad de tiempo, pues tuve que dejarlo. Pero el movimiento gnóstico, aquel que pueda, que se interese porque está lleno de conocimiento. Ya pueden abundar en cristianismo, como por ejemplo hay una parcela muy importante en el gnosticismo que es la mitología noruega, vikinga, alucinante, la importancia que se le da a las runas, hay mucha metafísica, hay un montón de cosas muy extrañas en antiguas culturas de la humanidad y es interesante conocerlas y no por ello tiene que flaquear tu creencia en una religión particular, ¿no? Bien, como os decía, el gnosticismo, el gran movimiento gnóstico, pues aparece desde el siglo I hasta el IV. En el año 315, yo os comentaba que la iglesia primitiva, de características mesiánicas, no tenía una figura papal, una figura que englobaba todo el poder absoluto de la iglesia, sino que se dividía, digamos, el poder o la organización se dividían por obispado en diferentes parcelas. Pero en Roma, en los tiempos de Constantino, este emperador se dio cuenta que tenía mogollón de cristianos en Roma y él quería centralizar todo tipo de poder en Roma, legislativo, ejecutivo, económico y también religioso, porque con la religión se controla al pueblo. Entonces el emperador Constantino esto lo cuentan las ramas cristianas, llamemos luterana protestante, cuentan que fue a partir del emperador Constantino el que de alguna manera constituyó la figura papal para englosar el poder de la iglesia en Roma. Así que la iglesia primitiva no tenía una figura de gran pater, sino que era por obispado. Por eso os digo que había una competición en esa fecha por albergar poder, en este caso en Roma, que era el imperio casi mundial. Bien, a mí me gusta de alguna forma resumir el poder en el antiguo llamado denominado estado feudal. El estado feudal, que para mí era una silla de 4 patas. Cada pata era uno de los poderes. El poder militar, grandes organizaciones militares y muchas de ellas familias militares. Otras, las iglesias y órdenes sacerdotales. Evidentemente, las monarquías. Y después, la burguesía, familias ilustres ricas. Las 4 patas de poder o el estado feudal. Que tengo que decir que no se aleja nada de lo que estamos experimentando hoy día. Ya está clarísimo que no se ha perdido este estado feudal. Las democracias pues son una pantalla, una pinturilla, pero aquí el poder no lo tiene el pueblo, ya nos estamos dando cuenta. Bien. Bueno, te estarás dando cuenta a lo mejor tú y yo, pero la gente me parece a mí que no se está dando cuenta. O si se da cuenta, interpretan que no puedan hacer nada y se relajan, pero hay gente que está hablando de esto, hay mucha gente que está hablando de esto, ¿no? Evidentemente, el pandemiazo no ha salido bien y la gente, gracias al pandemiazo y gracias a la conciencia suprema, está despertando, ¿no? Pero hay otros que ya no están con nosotros, ya están en la escalera de ascensión que lleva San Pedro, lamentablemente. Lamentablemente. Ya lo comentamos en el programa anterior, que ya la gente se ha dado cuenta, pero me parece a mí que ha sido un poco tarde, pero bueno. Sí. Bien, Aire, como te comentaba, estas 4 patas de poder engloban pues el poder y el conocimiento. En el caso de la Iglesia Vaticana aparece la figura de los templarios. Es más que evidente que los templarios, que eran monjes soldados, principalmente denominados monjes soldados, ya tenían esas 2 parcelas de poder. Uno de ellos era la conexión con la Iglesia y otro el poder de las armas. O sea, los templarios ya aparecen como 2 partes importantes del poder. Máxime que los templarios lo comienzan 9 nobles en Francia, 9 caballeros, que estarían muy relacionados dentro de la burguesía o de la monarquía. Es decir, esos 9 caballeros que comienzan en Francia con el movimiento templario,
estaban relacionados con todas las patas de poder del Estado feudal. Bien, comentan que los templarios son originalmente, de alguna forma, instaurados por el Vaticano para proteger a los cristianos frente al peligro de los moriscos en las cruzadas. Sin embargo, el movimiento templario acaece en el año 1119 aproximadamente en Francia, no en Roma. En Francia, no en Roma. Esto, de alguna manera, hace flaquear la idea de que lo instaura Roma para la protección de las cruzadas de los cristianos, ya que es un movimiento que parece que es ajeno a Roma, o al menos exterior a Roma, que tiene que ver mucho con Francia. Para la Iglesia Vaticana, Francia es la hija primogénita de la Iglesia. La parte sur de Francia es interesante, la conexión que tiene la parte sur de Francia con la norte de España, porque la zona pirenaica era nexo de unión de idioma, cultura, forma de vida. Es decir, que la parte sur de Francia, o el Pirineo francés y el Pirineo español, están intrínsecamente relacionados, y en el plano espiritual también. La fundación, como os he dicho, de los caballeros templarios aparece en el año 1119 en Francia, y son nueve lores o caballeros franceses. Qué bonito el nombre de la orden, y os lo comento: Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Ojito con Salomón, ¿eh? Ya vemos aquí que Salomón es el más sabio de la Biblia. No hay nadie más sabio que Salomón, ni lo habrá como fue Salomón. Es decir, que está hablando de una orden de caballeros del Templo de la Sabiduría. De nuevo, estamos viendo aquí cómo se traspola a caballeros del conocimiento. Quedaros con el nombre Salomón, porque se va a repetir varias veces. En el año 1119 aparecen los caballeros templarios. Pocos años después, aproximadamente ni 200 años pasan, cuando estos conocimientos que tienen estos caballeros templarios que acaecen, que acometen, que aparecen en Francia, mira, hombre, qué casualidad, que en el año 1278 se instaura el Principado de Andorra, y en el 1295 lo que es el país de Suiza. Sabemos que estos dos países actualmente son paraísos fiscales de ricos, y acaecen escasos 200 años del comienzo de los caballeros templarios. Y qué casualidad que tanto Andorra como Suiza tienen roca de granito, cierta distancia con respecto a cualquier punto costero, y una altimetría suficientemente importante como para que sean atalayas, fortalezas para los ricos. Es decir, que el movimiento templario, la zona pirenaica hispano-francesa, está también relacionado con gente de poder y de dinero, con sabiduría, que se instauraron en esa zona sobre aquellos años, 1278-1295. Ahora, ¿qué es lo que cuentan? Cuentan que los templarios se pasaron de las rayas. Podemos decir que eran la crème de la crème de la Iglesia Vaticana, es decir, los gnósticos, astrónomos, científicos, médicos, virtuosos del arte, que estaban dentro de la Iglesia Vaticana, y empezaron a ir demasiado por libre. Empezaron a hacerle sombra al Vaticano, y como os he dicho, desde su creación en el 1119 dura escaso 300 años. En el 1307, el rey de la época, Felipe IV, cuentan que se une a la Iglesia Vaticana para bajar de poder a los templarios, porque los templarios, ya conocéis el tema de que instauraron un banco, moneda suya, adquirieron terreno, le hicieron sombra a sus propios jefes. Es decir, parecía que mordían la mano de los que le daban de comer, y iban demasiado por libre, y eso asustó. Entonces Felipe IV, el Felipe el Hermoso, se combina con la Iglesia Vaticana del momento, y como en el fútbol, a por ello, y fueron a por los templarios. Exacto. Bien. Sí, eso fue fueron a por ello. En el 1307 fueron acorralados, fueron detenidos, y a la hoguera la inmensa mayoría. En el 1312 el Vaticano disolvió la Orden del Temple, es decir, que era como si no existiera. El Vaticano la disuelve. Afortunadamente, los templarios, que no eran
que no eran tontos, es posible que se filtraran la noticia y muchos de ellos tuvieron la ocasión de huir de la quema, nunca mejor dicho, huyeron de la quema. Estamos hablando del año 1312, todavía no se conocían las Américas, por lo menos de forma oficial, no se había llegado de Europa a las Américas, y entonces ante esta persecución lo más sencillo para ellos fue lo que hicieron, huir la inmensa mayoría a Inglaterra, se fueron a las Islas Británicas. Bien, ¿tienes alguna pregunta, Aire? No, estoy deseando que... ¿Vas a tocar el tema de la Revolución Francesa? No lo voy a tocar, pero hay una parcela importante que dejo por final que es interesante. Vale. Yo te quería comentar de lo que has dicho, tampoco me quería meter mucho en el tema, ya te lo pregunto una vez y sería un tema aparte, ¿no? Por el hecho de lo que has comentado, sobre todo de los mantras, ¿no? De cómo cogían ellos religiones o culturas paganas, ¿no? Y las pasaban a su religión, ¿no? Bueno, se cuenta que Jesucristo en uno de sus viajes a la India, aparte de aprender cosas, entre sus aprendizajes fueron este tipo de tonos, de mantras, y nada, como curiosidad quería comentarlo, ¿no? En algunas escrituras lo que se habla de Jesucristo, ¿no? En estos años perdidos. Pero bueno, puedes continuar. Solo quería hacer un apunte. Es interesante lo que estás comentando, y aparte de alguna manera usurpar todos los conocimientos, llevarse todos los libros, pasarlos al latín y quemarlos después, los idiomas originarios tal y cual, también es posible que ocultasen restos óseos de seres de naturaleza humanoide, pero no humanos. Eso ya es más que conocido. Hay un buen escritor sobre el tema que es Eric von Däniken, me parece a mí que se llama, que no sé si es danés, del norte de Europa, y ese señor ha escrito importantes libros como por ejemplo Regreso de los dioses, Recuerdos del futuro, y ese señor dicen que es un piratilla usurpador de tumba, pero es un buscador sin lugar a dudas, y ese señor despeja muchas dudas con respecto a, como yo los llamo, los ángeles tecnológicos, pues los llama pues los extraterrestres ancestrales, los dioses ancestrales, que están directamente relacionados con vida extraterrestre, ¿no? Es súper interesante que consigáis los libros de este señor. Vale, lo apuntamos entonces. Vale, bien, como os decía, persiguen a los templarios para acabar con ellos en el 1307, y en el 1312 el Vaticano disuelve la orden. Los templarios que quedan vivos con vida se van a las Islas Británicas. Bien, vamos a dejarlo aquí de momento porque quiero hacer una aclaración. Hay estudiosos que dicen que los templarios no tienen nada que ver con la palabra masonería. Hay datos suficientes para interpretar que sí, con la antigua o la vieja masonería. Como os he dicho, los templarios albergaban, muchos de ellos, poder militar, sacerdotal también. Muchos de ellos pertenecían a familias monárquicas o eran ricos ilustres. No eran dos tontos, eran los más grandes dentro de las iglesias y eran gente cultivada. Claro. Yo te iba a preguntar, Conor, por lo que te decía del tema y lo que has dicho ahora de esto, ¿no? Es que yo tenía entendido que la Revolución Francesa, ¿no? Así a grandes rasgos, eran este tipo de personas que comentan, ¿no? Que fueron como una evolución de los templarios, ¿no? Se iban como manteniendo esa filosofía templaria y esa sabiduría. Y entonces la Revolución Francesa realmente se conformaron otra vez como grupo para ir en contra del sistema, ¿no? Que estaba impuesto en ese entonces. Entonces, bueno, también volvieron a ir a por ellos, ¿no? Y bueno, se quedó como ese grupo, y como vieron que tenían poder y sabiduría, es lo que yo tengo entendido, ¿eh? Luego ya, como vas a seguir comentando, justo como tenían ese conocimiento y ese poder, como que de alguna manera se fueron corrompiendo, ¿no? Y es entonces cuando empezaron a disiparse en diferentes lugares del mundo, de Europa y demás, ¿no? Eso es a grosso modo lo que yo tengo entendido, por lo que decías tú de que los templarios sí que han tenido como si fueras la herencia, ¿no? En las posibles logias de después. Sí, el movimiento templario, que parece que tendría que haber sido un movimiento italiano original,
no fue un movimiento italiano desde el principio, fue francés, entonces tiene mucha lógica lo que tú estás comentando. Con respecto a la Revolución Francesa, no hay ningún sistema anárquico que pueda derribar un sistema que funciona. Es decir, cuando llega la Revolución Francesa es porque le tocan los cataplines al pueblo y hay una serie de señores ilustrados que calientan al pueblo para liberarse de esa situación trágica que se está experimentando. Claro, esos hombres ilustrados, por eso luego se les llama Illuminati, que son los que primero ayudaron al pueblo, pero luego, como iban cogiendo poder y se dieron cuenta de que tenían poder sobre la gente, de que podían cambiar pensamientos, llegó un momento en que empezaron a corromperse y ya se fue. Por eso lo que tú estás diciendo son las cosas que yo leí hace tiempo, ¿no? Sobre este tipo de origen de este tipo de personas y logias. Mira, como os he comentado, la orden templaria comienza llamándose la orden de los caballeros, de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. También recuerdo que se les unió los caballeros hospitalarios. Caballeros templarios eran fondo blanco de bandera con cruz roja, y los hospitalarios era fondo de bandera negro con cruz roja. Y se unieron, uniendo la bandera medio fondo blanco, medio fondo negro y cruz roja. Y se unieron todos virtuosos que hablaban de Cristo, hablaban de honores, de valor tal y cual. Pues evidente, desde el 1119 al 1300, pasando 300 años, como bien dice la Biblia, en 3 generaciones se putrefacta todo. ¿Es posible que los templarios se pasaran de las rayas? ¿O es posible que los templarios de alguna manera se corrompiesen? Porque habían pasado 3 generaciones. No era la generación originaria que creó el temple, sino que es posible que los templarios pues se pasaran de las rayas y se cometieran actos que no fueran tan honorables. Sí, pero también los dirigentes de la época es más que evidente que también. Al final, una lucha de poder y falta de virtud. La humanidad ha ido perdiendo virtud, luchando por controlar el poder, pero con falta de virtud, porque si hubiese habido virtud, no hubiese habido ricos y pobres. ¿Me explico? Justo. El movimiento crístico no hubiese dado ocasión, un movimiento hinduista, budístico, no hubiera dado ocasión a tanta diferencia entre rico y pobre. Entonces, como bien expresa la Biblia, el hombre no está hecho para gobernar al hombre, porque somos corruptibles. Si no nos corrompemos en un siglo, nos corrompemos en 2 o en 3. Entonces, es más que evidente que lo que existía entre templario, Iglesia Vaticana o templario, monarquía de la época en Europa, era una auténtica lucha por el poder, un auténtico juego de tronos. Ya fuese desde el movimiento templario gnóstico, conocedores de muchísimas cosas, como la monarquía de la época, que no querían perder el cetro de mando. Es decir, los que mandan tienen miedo a perder el mando, no quieren perderlo. Y los que quieren usurpar el poder, pues tendrán también su porqué de hacerlo, pero resulta que al final necesitamos una conciencia superior que no sea corrompible, porque nos corrompemos. Cada vez que alguien llega al poder, lo primero que hace es enchufar a sus amiguitos, y si sus amiguitos meten la pata, los protegen, y eso no es honorable. Claro. La película de samurái tal y cual, el samurái que la hace, la paga. Y aquí no. Aquí en Europa, no, tranquilo, colega, yo te escondo tal y cual, y aquí toda la mierda se barre para casa, y aquí nadie se entera de nada. Y eso no es virtuoso. Y nos tenemos que englobar nosotros, que cuando queremos a alguien, queremos proteger a esa persona. Pero si esa persona hace algo que no es legal, no deberíamos de protegerla. Deberíamos de indicarle que tiene que pagar por lo que ha hecho. Y no tenemos esa naturaleza, somos corrompibles y nuestro corazón puede más que nuestra mente. Y cuando el corazón manda y la mente no, pues esto no va bien. Claro. Entonces, como no me quiero perder, estábamos en que la inmensa mayoría de los templarios de la época que no fueron ajusticiados se fueron a Inglaterra. Y como decía, hay historiadores que dicen que los templarios no tienen nada que ver con la palabra masón. Sin embargo, como os he dicho, el final del largo nombre de los caballeros templarios es del Templo de Salomón. Bien, pues masón, si desglosamos el nombre en 2 partes, ma y son, podría ser maestro o maestría de Salomón. Masón, maestría de Salomón. Ya sabemos que los maestros de la masonería lo llaman los maestres. Es posible
que masón sea un compendio de maestro salomónico o maestría de Salomón. Es decir, de nuevo vemos aquí muchísimo conocimiento. Y es que Salomón, como he dicho, en la Biblia es denominado el más sabio de toda la Biblia. O sea que los templarios es más que evidente que tenían relación con la antigua masonería. Tengo que comentaros que antiguamente un maestro lo era en la carpintería, en la ebanistería, el arquitecto, tan relacionado, los símbolos de los arquitectos con la masonería, con la escuadra del Cartabón. También la escuadra del Cartabón está relacionada con la carpintería. La carpintería, la arquitectura se trabaja al milímetro, no puede haber un milímetro de fallo. Esos son grandes maestros carpinteros, maestros arquitectos. Pero también las artes, y dentro de la gama de las artes podemos denominar también la cantería, relacionando directamente a la masonería, a los templarios, con la cantería, específicamente con la impresionante construcciones góticas y toda su ilustración en esas catedrales góticas. Las catedrales góticas antiguas están marcando, digamos, una historia, un mapa de información simbólica, como bien la masonería siempre ha sido simbólica, súper simbólica. Entonces, para mí, la vieja masonería sí está relacionada con el movimiento templario. Y digo vieja masonería porque esta vieja masonería, estamos comentando que pues se trata de los años 1300, 1400. Esta vieja masonería, para que veáis que al final está directamente relacionada un poquito con simbología de la Iglesia Vaticana. Tenía únicamente aire 3 grados. 3 grados, pues es una buena fórmula, porque vendría a ser como un sacerdocio menor, un sacerdocio mayor y un sumo sacerdocio. O como sería ahora la Iglesia Vaticana, un diácono, un sacerdote o un sumo sacerdote. Más o menos tú dices, bueno, 3 grados, está bien, es llevadero, ¿no? Esto hablando de la vieja masonería. Ahora, pero ahora llega el año 1492, el descubrimiento oficial de las Américas, porque como ya sabemos por muy buenos libros, más que posible que los vikingos se dieran sendos paseos allí cada vez que les daba la gana. Pero bueno, la versión oficial de Europa y de España es que en 1942 se descubre las Américas. Y entonces en ese momento en el que se comienza ese batiburrillo de barco para arriba, para abajo, venga a las Américas, venga a traerse oro, venga a expoliar, venga a hacer cosas, los masones ven vía libre para salir para las Américas con la ilusión de un nuevo mundo alejado de la Iglesia clásica vaticana, de las viejas monarquías, y empezar con ilusión un mundo perfecto. Bien, los masones o antiguos templarios se marchan para allá, pero también, fijar ustedes qué interesante, en 1492 el descubrimiento de las Américas, y ya en el 1519, poquito, añitos después, llega la gran reforma de Martín Lutero, un monje, sacerdote católico rebotado de lo que veía el hombre, que quiere generar una serie de cambios porque ve que la iglesia que él tanto ama, pues, jolín, lo que dicen los textos bíblicos no se añade perfectamente al modelo de la iglesia que él ve, ¿no? Os aconsejo que veáis la película de la última de hace ya varios años de la vida de Martín Lutero, bastante interesante, y ahí se aclara perfectamente el hombre, el bochorno que tiene por cómo ve el circo que he montado en Roma, ¿no? Pagando la cierta indulto, arrodillándote subiendo escaleras para perdonar tus pecados, tal y cual. Decía, esto es una payasada, tío. Aquí no se habla de arrepentimiento, no se está hablando de reconstituir el daño hecho, no se está hablando de eso. No, tú pagas aquí, sube la escalera de rodillas, estás perdonado, ¿no? Entonces, ese señor era otro gran gnóstico, supongo yo que sería un gran ilustrado, y eso decía, pero ¿esto qué es, no? Ese hombre buscaba la verdad y la razón. Bien, yo no digo que tuviera razón en todas sus prescripciones, pero que buscase la verdad y la razón, yo no digo que no.
Entonces, la gran reforma protestante se produce en el 1519, escasos, 92, 19, unos 28 años después del descubrimiento de las Américas. Es decir, no solamente se marchan para las Américas templarios masones, sino que se marcha todo el fervor en busca de una nueva religión verdadera. Todo el mundo tira para las Américas con una ilusión de algo nuevo, ¿no? De salir del control de la vieja y la corrompida Europa de aquella época. El sentimiento ya tenía que ser ese, porque mucha gente se fue para las Américas. Bien, estamos hablando del año 1519. No tengo muchos datos desde el 19 en adelante en las Américas de cómo va un poco el tema de la espiritualidad, pero es en el 1700, Aire, en el 1700 cuando de nuevo comienza, tanto en las Américas como en Inglaterra, a sonar la masonería, pero ahora denominada la nueva masonería, que creo que está relacionada con el rito escocés, el nuevo, el que ahora todo el mundo rinde pleitesía. Desde 1500 hay cierto oscurantismo, pero en el 1700 comienza el resurgir de esta nueva masonería, y ya en Estados Unidos, desde 1700 hasta finales del 800, hay un resurgir de iglesias terrorífico. A lo bestia. Iglesia... ¿Sí, perdona? A lo bestia, sí. Sí, hay un resurgir, pero súper plural. Desde los movimientos evangélicos, que es la que más rama diferenciada tenía un montón de subgrupos: adventistas, testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo, llamada mormones, mogollón de agrupaciones espirituales, todas con un gran fervor en esa nueva tierra, queriendo un nuevo resurgir de una religión verdadera, porque para todos ellos su religión era la verdadera, ¿no? Sin embargo, Aire, un apunte que tengo que decir muy interesante. Dos cosas muy interesantes. Sí. Los templarios parece que tenían muy en cuenta, no hemos hablado realmente del porqué de la idea de la agrupación templaria, pero parece ser que los templarios tenían muy en cuenta la imagen de una mujer femenina. Hablaremos de eso al final. Es decir, los templarios cultivaban o protegían la imagen de un ser femenino histórico de los datos bíblicos. Y sin embargo, en esta nueva masonería y en este revolucionario movimiento, llamémoslo protestante, la única figura bíblica que tiene cierta importancia en el Vaticano, que es María, la madre de Jesús, también María Magdalena, que la despojaron de su honor llamándola prostituta, pero esas dos figuras en las iglesias protestantes no se le da valor. A María se le da valor como mujer, se le da valor como la madre de Cristo, pero no se le da valor como reina del cielo, ni se le da valor como ser magnánimo, tal y cual, como se lo da la Iglesia Vaticana. Tengo que decir que la Iglesia Vaticana lleva desde el siglo I albergando conocimiento, y algo sabe la Iglesia Vaticana que me parece a mí que el resto de las iglesias desde el luteranismo no lo saben. Hablaremos de eso al final. Bien, estas iglesias, Aire, son atractivas porque nos dan una explicación mucho más profunda de la Biblia que la Iglesia Católica actual al uso no te da. Bueno, ahora la Iglesia Católica se está apretando ya los machos, sacando buenos vídeos en YouTube, tal y cual, explicando básicamente lo que ya otras agrupaciones de rama protestante ya nos han explicado. La Iglesia Vaticana se está dando cuenta que la gente se quiere enterar de las cosas, ¿no? Pero bueno, ya para eso que pretende la Iglesia es tarde. Yo ya me he enterado de más cosas de la Biblia por iglesias de rama protestante que el propio catolicismo, pero vuelvo a decir lo mismo, con referencia a la mujer celeste, la que yo llamo la mujer celeste, toda esta rama protestante, aun siendo masónicas templarias en su origen, desdeñan la posibilidad de esa mujer celeste o la importancia femenina. Sin embargo, la Iglesia templaria primogénea lo tenía pendiente. Eso quiere decir que los templarios y los masones antiguos han querido ocultar algo que tiene que ver con una figura femenina. Y ahora, bueno, al final explicaré un poquito el porqué de lo que pienso.
Es Yo te iba a decir interesante. algo, yo te iba a preguntar algo, pero contesta muy brevemente. ¿Para ti la madre de Sí. Jesús corresponde con esa madre celestial? ¿María Magdalena para ti sería esa madre celestial o es diferente? No lo sé, no te puedo contestar. Yo sé que a ver, yo pienso que puede haber 3 o 4 versiones. Una que sea la Magdalena, que tuviera algún vínculo sentimental con Jesús, otra que fuese María la madre, María la madre de Jesús. Puede, a ver, esto es algo ya más profundo para mentes abiertas. Puede que la idea de Dios sea un cargo como presidente, es decir, la teoría de existencia de dioses plurales y de esa manera albergando la posibilidad de tener un padre celestial y una madre celestial. Esa es la teoría que existe de dioses plurales. Vale. Y también podría ser la teoría, que no está muy lejos, porque en el catolicismo hablan de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en versiones más paganas podríamos hablar que hay oraciones muy bonitas, hablan comenzando Padre, Madre. Es posible que aquel ser que llamamos Padre tenga, pues evidentemente, doble naturaleza, como yo tengo mi lado masculino, tengo mi lado femenino y estoy orgulloso de él, ¿no? Entonces, pues esas son las vertientes que corren. Entonces yo no lo tengo claro. Yo sí tengo claro que lo que arriba intuyo que quieren de mí es que yo mejore, que sea mejor persona y que madure mi personalidad, ¿no? Y esa es la forma que yo tengo de alcanzar mi gloria en la escalera de ascensión. Pero a veces el exceso de conocimiento es obvio que no te ayuda a avanzar. Lo que tenemos que avanzar es nuestra propia forma de pensar, forma de hablar, forma de actuar. Lo que bien dice el catolicismo, pensamiento, palabra, obra y omisión, que es no hacer lo bueno. Ver algo malo, injusto y no pararlo. Tengo que decir que de omisión en el año 2020 ha habido a borbotones. Claro. Un momentito, en la línea, un momentito. Sí, tranquilo. La omisión es algo que tiene su cierto peligro, y es ver que se está cometiendo algún acto que no es honorable ni es fraternal y callarte. Pues tengo que decir que en el año 2020 hay un montón de pecadores, pero vamos a raudales. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Aire? No, sigue si quieres. Bien, estas iglesias de característica protestante son súper nutritivas en formación e información bíblica profunda. Es más que obvio que se han llevado a un montón de cristianos de origen católico que han querido abundar en la profundidad de la Biblia. Estas iglesias de rama desde Lutero hacia adelante son súper nutritivas. Sin embargo, os vuelvo a decir lo mismo. La figura, una de las grandes diferenciaciones entre las iglesias de rama protestante a la católica es cómo ven la figura de esa mujer celeste. Yo la digo mujer celeste porque es que no puedo considerarla María o la Magdalena, no sé quién es, pero sí veo que hay una importancia intrínseca por la conciencia suprema para que aparezca la figura de una mujer celeste. Por eso yo la llamo la mujer celeste. Pero sin embargo, Aire, lo interesante es que estas iglesias que evidentemente tienen en su formación primaria, tienen a personas de característica anglicana, de habla inglesa y de características físicas, pues gentil, blanquitos. Pues blanquitos, muy interesante, cómo estas iglesias en sus orígenes tampoco eran perfectas, no le echemos la culpa al Vaticano de todo, de la casa de brujas de los Vaticanos, tal y cual, porque estas iglesias en su primogenia, en sus comienzos, argumentando en Génesis la maldición de Noé a su hijo Can, Noé maldice a su hijo Can, de alguna manera diciendo que por la maldición sus carnes se volverán oscuras. Y ya te puedes imaginar, Aire, cómo utilizaron este fragmento bíblico para argumentar la
que la raza de piel oscura prácticamente están malditas, que pertenecen al inframundo, que son seres bajos, que están provistos de sentimiento, tal y cual, que sus órganos sexuales son ingentes como de burro, que son animales, tal y cual. Auténticas aberraciones que llevaron a tener en Estados Unidos pues la guerra civil tan grande que tuvieron, tal y cual, porque es evidente que más allá de la doctrina impera el corazón. Estados Unidos se vio dividido por gente que pensaba eso y gente que decía, hombre, ¿esto cómo va a ser? Es una raza diferente, pero tienen las mismas... Y hubo una gran importante división que evidentemente tuvo una raíz bíblica malentendida. Muchos malentendieron esto, así que tengo que decir que no hablemos solamente del pasado oscuro de la Iglesia Vaticana. La Iglesia Vaticana tiene un pasado oscuro, evidentemente, porque estamos hablando de muchísimos años antes de aparición. Estamos hablando, digamos, en el conteo desde el año 1 después de la muerte de Cristo en adelante, y estas nuevas iglesias no tienen tanta antigüedad. Sin embargo, han metido la pata también muchas cosas y van a seguir metiendo la pata. De una manera o de otra, en la pandemia, ninguna de las iglesias del mundo actuó a favor de la población, y eso es para tener en cuenta. Bueno, sí. ¿Sigo o quieres hacer alguna pregunta? Sí, no, sigue, porque si me meto en el tema que has dicho, a lo mejor no acabo esta noche. Sigue. Vamos, lo que he dicho último es racismo puro y duro, o sea, que racismo puro y duro. Bien, como estaba comentando, en el 1700 en las Américas hay un fluir de nuevas religiones, un burbujeo de nuevas religiones, un batiburrillo de nuevas religiones desde el 1700 hasta casi el año 1900. Esta nueva masonería que aparece en las Américas y en Inglaterra, llamada nueva masonería, que creo que es el denominado rito escocés moderno, es una auténtica escalera de esclavitud, porque no tiene 3 grados, tiene 33 grados. Esto es someter a las criaturas que están dentro a un estado piramidal interminable de como diría yo, de capitalistas competidores, que esto es horroroso. 33 grados, esto es una payasada. ¿En qué año estás ahora mismo, más o menos? Pues estoy en la nueva masonería desde el 1700, pero podemos englobarla al 1900 ya hasta al estado de hoy. La masonería moderna, con sus 33 grados, que parece más un rascacielos que un grupo que un grupo religioso, un grupo... a ver, se entiende que el 33 es un número súper mágico, tal y cual, pero a mí no me cabe duda que 33 grados es un auténtico estado de esclavitud hipotecaria. Estás compitiendo toda la vida y eso para mí, amiga, no es espiritualidad. Para mí esto es sometimiento y engañamiento, y lo hace mediante impulso psicológico de mejora, tú vales, eres un elegido, estás aquí, sí. No estás aquí por casualidad, tal y cual. Un auténtico engaño. Como yo digo, están ahora mismo les paga hasta la seguridad social, porque están dados de alta, o sea, es que están hasta reconocidos y todo, o sea, es que es muy fuerte. Sí, mira, voy a terminar esta parte y voy a hacer un breve descanso y tú me preguntas lo que quieras. Como estoy comentando, esta nueva masonería y sus 33 grados de ascenso y ascensor, estado de esclavitud, pues claro, tiene un porqué. Bien, esta masonería está súper diversificada. No solamente el movimiento gnóstico ya tuvo divisiones, y estamos hablando desde el siglo I al siglo IV, sino que la tendencia de la humanidad es dividir las iglesias, porque uno está de acuerdo en ciertas parcelas, en otras no. Entonces hay subdivisiones. Y en la masonería, amigo, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nos están vendiendo una masonería corrupta, Illuminati, tal y cual. Bien, pero nosotros, la gente de la calle, nunca vamos a poder acceder a los más altos grados de la masonería profunda o controladora genocida. Tenemos que tener claro que nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, porque en nuestro barrio hay un club de masones que se ponen, que son más pobres que el barro, que le han dicho que son elegidos, se ponen una chaqueta, una corbatita, le ponen un mandil. No podemos hacer nada a este tipo de personas, ya sea masones, ya sea el curita de mi barrio, que no es Vaticano, el curita de mi barrio no es Vaticano. No podemos ser extremistas.
ya llamemos masonería, ya llamemos Opus Dei, os tengo que decir, es que estoy totalmente convencido que las altas esferas de la masonería profunda, las altas esferas del Opus Dei, están de mierda hasta el cuello. Si tenéis otra persona que en alguna red social tenga el valor de decirlo, avisarme. Están de mierda hasta el cuello, pero el resto no. Mis padres son católicos, mis padres no son el Vaticano. Conozco masones que son personas, muy buenas personas, y no son el alto grado de la masonería plandemita, ni somos muchos en el planeta, hay que reducir la población. Entonces no podemos entrar en tomarnos la justicia por nuestra mano porque haya personas vinculadas a ciertos sectores, ya sean de agrupaciones semiocultas, masonería, los grupos católicos cerrados como es el Opus Dei, que no es muy conocido, tal y cual. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano porque nos vamos a confundir. Vamos a darle una torta. Pero no dejan de ser sectas, o sea, hasta los grupos religiosos que hablan de imagínate, de todo esto que sale ahora también de los arcángeles, las nuevas religiones, aunque hagan dentro cosas que piensen ellos o que estén bien, no dejan de ser una secta. Claro, pero denuncia tú a la persona que cometa un acto que viole la ley, pero tú no puedes infligir el libre albedrío de la persona. O sea, yo no quiero que controlen mi fe religiosa o mi fe de reunirme, o sea, mi gana de reunirme con cierto sector. Ahora, si ese sector opera para dañar a terceros, entonces ahí podemos meter mano. ¿Por qué? Porque ya se está tratando de, digamos, una secta satánica. Se reúnen para hacer el mal. Eso a mí no me lleva a ningún tipo de movimiento ni crístico, ni budístico, ni hinduístico. Eso es un grupo de hijos de la gran puta, que hay que desdeñar y que quitar de en medio. Pero la palabra masón, la palabra Opus Dei, a mí no me da garantía de que esas personas que se reúnen en cierto lugar, en cierta localidad, estén haciendo algo malo. Por lo cual, no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano porque es más que seguro que nos equivoquemos. Vamos a dar con gente. Porque os digo una cosa. Estos grupos e iglesias funcionan no solamente en escala piramidal, sino en clases sociales dentro de las iglesias. Cuidadito, Cuidadito, que si tú eres hijo dentro de la iglesia y lleva tantos años en la iglesia, tú vas a tener mayor poder de ascensión dentro de la iglesia. Entonces, al final, nos vamos a pelear con el muerto de hambre que está dentro de la iglesia, el que menos culpa tiene. No nos tomemos la justicia por nuestra mano. No, claro, ahí sí, porque claro, realmente no sabemos dentro de esos grupos cómo están divididos, ¿no? Pero vamos, que hacen rituales y hacen historias independientemente del tipo de persona que sean, porque lo que tú quieres decir, ¿no? A grosso modo es que esa persona pertenece a un grupo, llamémosle secta, logia, lo que tú quieras, luego tiene su vida personal, ¿no? Que a lo mejor de cara a las personas es buena persona, pero no sabemos, eso también es un poco hipócrita, ¿no? Pensar así. A ver, Aire, pero no, y yo no lo puedo ver hipócrita, yo lo veo dentro de los márgenes legales de la ley. Si yo te puedo decir a ti lo que habla, yo tengo 48 años, lo que ha hablado la gente de mí en mi vida, y todo es falso, todo es falso, y todo lo que la gente habla de mí, ya sea envidia, ya sea porque no voy al ritmo, no voy a la demanda de lo que la gente quiere, y todo lo que la gente puede decir de mí, bueno, pues eso se llama difamar, y puede hacer mucho daño. A mí me la trae el pairo, pero para que alguien pueda decir algo en contra mía, tiene que presentar pruebas. Sabemos que se reúnen, yo no sé si se reúnen para rituales satánicos. A lo mejor el masón de mi barriada se reúne para poner un café y unas tartas, pero a lo mejor el alto masón que está en Inglaterra se mete en una cueva a morder a los niños en el cuello, a chupar sangre. No lo sé. Y como no lo sé, Aire, claro, yo no puedo tomarme la... Claro, yo no puedo tomar la justicia. Sí, claro. Yo no me puedo tomar la justicia por mi mano sin tener pruebas. Es que vuelvo a decir lo mismo. El masón o la persona que sea del Opus o de iglesia o de agrupaciones cristianas, hay muchas agrupaciones en España que son más bien cerraditas, católicas, tal y cual,
No podemos culparlo porque se casen y hagan una ceremonia de 3 horas. Si no te gusta, no vayas a la ceremonia de 3 horas, pero tenemos que respetar lo que ellos sienten como su verdad, siempre y cuando no dañen a terceros. Exactamente. El día que a mí... Claro. Es como los testigos de Jehová, es como los testigos de Jehová, que es básicamente, ¿no? Del estilo. Entonces no hace falta que sean masones. Hoy en día hay muchos tipos de grupos que no son masones y van por el mismo, por la misma línea. O sea, con respecto al pensamiento de los testigos de Jehová, ¿qué parcela es la que te parece impropia? Lo de la sangre, básicamente, ¿no? No, y luego y la persecución. Tú no te puedes dejar ese grupo así como así. Tú tienes ahí una persecución un poco, no sé, una persecución social, tema de familia, tema de sangre, ¿no? Eso para mí es una secta, no es, porque una persona tiene que ser libre de decidir cuándo entrar y cuándo salir de una cosa, ¿no? Entonces por eso te digo que no solo son las sectas masónicas, sino que hay sectas dentro del hinduismo, como ya nos comentó Siam en un programa la temporada 2, ¿no? Que ya tuvo que salir de una secta de hinduista. Hay sectas, ¿no? Testigos de Jehová, o sea que no solo hay sectas dentro de la masonería, me refiero, que ahora hoy en día está la orden del día. Hombre, por supuesto que las religiones se pueden volver sectas. Además, la mejor definición que yo tengo de secta es justamente lo que tú has dicho. Secta puede ser tu perro, puede ser tu pareja, secta puede ser todo aquello que tú creas que es como el aire, fundamental para tu vida y te está haciendo daño. No, claro, básicamente es eso. Esa para mí es la mejor ilustración de lo que es secta. Es algo que te tiene totalmente enganchado, que tú crees que no puedes estar sin ello y en el fondo te está dañando. Pero la persona que pertenezca a una religión y como bien dice el dicho, el refrán, sarna con gusto no pica, no lo puedo considerar secta. Si tú pagas por tener un coto de caza y te gusta ir a cazar, tú estás disfrutando con lo que haces, ¿no? A mí no me gustaría, yo no me vería nunca en un coto de caza, ¿me explico? Pero sarna con gusto no pica. Lo importante, lo interesante de una persona cuando pertenece a una agrupación es que viva y crea en eso. El problema es que cuando tú haces una introspección de todas las iglesias, haces una introspección de toda la materia bíblica, siempre hay algo que te rechina. Por eso yo hoy por hoy no pertenezco a ningún grupo religioso, porque y no los culpo a ellos, sino porque a mí me rechina algo y yo quiero ser honesto en mis sentimientos y en mis creencias, ¿no? Pues ya está. Y con respecto a la sangre, los testigos de Jehová no obligan a nadie a no donar sangre, simplemente ellos aprovechando en su forma de pensar con respecto a la sangre. Yo veo que la Biblia, ellos interpretan de esa forma el tema de la sangre, pero ellos no obligan a la gente de fuera a no donar. Es algo que ellos tienen dentro, que de momento no está cambiado, que no sé si cambiará, pero ahí están. No, pero bueno, no, yo me refiero de dentro, que he hablado con personas, de hecho conozco el testimonio de una persona pero no lo quiere hacer público, que se ha salido de los testigos de Jehová y bueno, yo lo respeto que no lo quiera contar a nivel público, ¿no? Porque eso son cosas muy fuertes, pero vamos, tela marinera, ¿no? Entonces, pues... Bueno, que yo no digo que no le haga bien a las personas que están dentro, que eso por supuesto es respetable, siempre y cuando no afecte al resto de personas. Pero por ejemplo, los grupos masones que conozco yo aquí de la contorna, como digo yo, son los que más dinero tienen de aquí. Entonces, eso ya no tiene que traer nada bueno. Te entiendo. Yo con respecto a los testigos, el tema que estás comentando de las presiones familiares no es algo que tú digas o te hayan dicho. Hay varios vídeos que hablan del mismo tema. Yo pienso que todos los grupos religiosos estos que existen hoy día, a mí me atrae mucho el tema de las religiones, estudiar las religiones. Hay gente que va buscando a Cristo y va buscando la verdad en Cristo en ciertas parcelas religiosas. No obstante, yo opino que las religiones deben de ser evolutivas. ¿Cómo? Yo que soy nacido en el 74, estuve 5 días al nacer con los ojos pegados y ahora te nace un niño que prácticamente está con los ojos abiertos y te coge un joystick. Las iglesias deben de abundar en la mayor profundidad de los datos bíblicos e ir abundando y generando ciertos cambios dependiendo del momento evolutivo. Es como tener un teléfono celular, un móvil de primera generación y pasar a uno de séptima. Necesitas un preparatorio táctil para llegar de séptima. Pues las religiones
debe de pasar lo mismo. Es palabra viva y tenemos que evolucionar en la palabra y evitar las erratas. Tengo que decir y romper una bandera. La gente está muy asustada con la idea de la iglesia unitaria, la iglesia única del nuevo orden. Bien, ¿qué es lo que desearía Cristo o los datos bíblicos y datos de otras, pues los Vedas? Todos nos llaman a la unidad. En el dato bíblico dice, ¡ay, cuántas veces quise meter a todos los pollitos dentro de las alas de la misma gallina! No sería muy bonito, y no llamémoslo religión, sino agrupación de valores fundamentales. Qué bonito sería en el mundo que nadie robase, que nadie envidiase la esposa del vecino, ni el coche del vecino, ni el perro del vecino. Entonces yo creo que estamos ya en la época de pensar menos en figuras religiosas y pensar más en ética y moralidad y fórmulas de elevar nuestro estado mental, espiritual y forma de vivir, tanto para nosotros mismos como para nuestros convecinos, ¿no? Entonces Cristo tiene que estar arriba con Buda, muertos risa, serán inútiles. Estamos diciendo que se amen y se pelean por nosotros. Entonces esa es mi forma de pensar. No me parece mal la idea de una... Es difícil, puesto que las doctrinas son muy variopintas. Yo creo que eso de una iglesia única va a ser muy difícil. Pero a mí, Airet, me bastaría con seguir la legalidad de las constituciones a nivel moral y ético, que no se cumplen. Las leyes, ahora mismo en España, está clarísimo, en España y en el mundo. Las leyes están hechas a favor del ratero, del criminal, tal y cual. ¿Pero por qué? Porque necesitan el sustrato del descontrol para que la masa no se fije en los gobernantes. Necesitan descontrol para que la masa pueda actuar de forma más intencionada y deliberada y que nadie se dé cuenta. Si yo tengo problemas, si a mí me roban, si tengo problemas con mis vecinos cercanos, de seguridad, etcétera, etcétera, yo no pienso quién es el que está obrando todo esto. Y de esta manera las élites trabajan de forma mucho más favorable y mucho más óptima. Si el planeta fuera bien y la élite funcionara de mala manera, no nos sería tan útiles los dirigentes y podríamos estar más pendientes de lo que hacen, pero no, nos echan a pelear los unos a los otros y de esa manera nos meten en problemas utilizando a los malhechores, dándoles pura libertad. Pues lo que quieren es caos, Airet. Claro, lo que quieren es caos. Sí está claro. Lo vemos día a día, ¿no? De cómo nos están enfrentando más y cómo nos peleamos más, y las políticas que están implantando, cómo hace que misteriosamente... Tú fíjate la controversia, ¿no? Implantan políticas de igualdad y cada vez hay menos, ¿no? Más que nada por supuesto, por todo lo que están haciendo detrás. Entonces, bueno... Airet... Dime. Sigue, perdona. Airet, en el programa último que hicimos, te comenté que iban a intentar a toda costa adelantar las elecciones de Estados Unidos, que están intentando meter de nuevo a Trumper o a alguno de sus amiguitos ricos porque ya te comenté que cuando flaqueó y fue mal el año 20, quitaron la figura del Trump el retorcido, el agresivo, y metieron al blandenguillo para suavizar, con la vicepresidenta negrita, para que no dijéramos que eran unos racistas. Pero ahora que se amasa algo gordo, que va a terminar en el 24, porque la semana 70 de Daniel comenzó en el 17, os lo puedo demostrar cuando queráis, pues termina a finales del 23, como mucho primero del 24. Ahora de nuevo quieren una figura de poder elitista, Illuminati, en el poder de Estados Unidos. Y te dije que iban a intentar adelantar las elecciones en Estados Unidos, que tocaba en noviembre del 24. Y ahora se sacan de la manga elecciones en medio periodo. Y tú dices, bueno, ¿y qué coño es esto? Bueno, pues ¿qué coño es esto? Pues es fomentar una guerra civil en Estados Unidos. Es precisamente lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Y en Estados Unidos y en más sitios, me parece a mí. Y en más sitios, es obvio, pero como dice la Biblia, Satanás no tiene tiempo. Y entonces, como no tiene tiempo, va a intentar llevarse el mayor número de almas posible. Y la mejor fórmula que tiene es el engañamiento y el calentamiento de la población. Y al final nos vamos a pelear por los cuatro ricos que están ahí arriba, pobre contra pobre, si es que ha sido siempre así. Y no aprendemos. Pues así nos va a ir hasta el 2024. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tienes? ¿Una segunda parte, Tengo la parte más interesante. Si quieres voy rapidito y... No, lo digo porque, espera.
Porque llevamos 1 hora y cuarto de programa y a lo mejor se hace muy largo, porque si esa parte es la más interesante y tenemos que comentar, quizá la deje para una segunda parte. No sé, Aire, yo preferiría abundar. Es que si no se va a hacer el programa larguísimo, porque si esa es la parte más interesante y tenemos que comentar, prefiero cortar aquí, Sí, prefiero que hagamos una segunda parte, venga, más que nada para poder también enmerarnos un poco más en la segunda parte, no ir corriendo. lo dejamos. Lo Venga, dejamos. lo dejamos aquí entonces. Y Sí, lo dejamos para una segunda sí, parte. Vale, pues sí. entonces Bueno, se queda pendiente matizo, próximamente. matizo, Aire, lo que estábamos comentando y te termino, lo dejamos, Sí, en que, estos grupos denominados masonería tal y cual, se fundamentan en escalas piramidales y clases sociales dentro. No podemos culpar a todos. Hay masones que no se están enterando de que las altas esferas son genocidas, plandemitas, pincha venenosas, y no se están enterando. Estas criaturas creen que están ahí haciendo una buena labor y eso ocurre en esos grupos no conocidos públicamente, como en las iglesias, como en los partidos políticos, como en todos lados. Yo no puedo tomarme la justicia por mi mano si no tengo pruebas. Entonces yo lo que pido a la gente es que no pierdan los estribos. Quieren que la sociedad pierda los nervios porque están deseando sacar a los militares a la calle. Está clarísimo que están deseando, están loquísimos por sacar a los militares a las calles y necesitan el sustrato, que es que parezca que pierden el control. Como decían en la época de los 60-70, el policía hace a hippie, el hippie hace al policía. Están deseando que la población se levante porque ya tienen el plan para sacar a los militares en la calle. Pero es que esto va de terremoto, va de volcán y va de tsunami. Y ellos quieren tener control policial, militar y quieren tener más o menos la población bien paradita. Entonces, ojito con eso, no perdáis los estribos, no os toméis la justicia por vuestra mano, simplemente tener en cuenta los lugares que no sean seguros y no os dejéis encerrar, bajo ningún concepto no os dejéis encerrar. Seguid los datos tectónicos, que hay grupos importantes en YouTube que aportan datos sobre placas tectónicas, terremotos, tal y cual. No encender la tele solamente una vez al día para ver un poquito cómo va la estrategia Illuminati genocida, pero no hagáis ni puñetero caso. Y sobre todo, no os dejéis encerrar. No os dejéis encerrar como en el año 2020. Está muy prestos y recordad que tenéis derecho a la defensa. No seamos agresivos, pero si vienen a casa, tú tienes derecho a defender a tu familia. Tenedlo claro, que eso no está falto de justificación en ninguna religión. Si vienen a por ti y por tu familia, defiéndete. Gracias. bueno, nos vemos en una segunda parte. Conor, muchísimas gracias y que pases muy buena noche. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Venga, un abrazo. Chao, chao.